buenas, queridos amigos de Paz TV, bienvenidos a este nuevo especial que va a versar sobre la justicia, la igualdad ante la ley, si es igual para todos, si retarda, cómo se debería hacer. Todo esto que a los peruanos en este momento nos tiene muy inquietos, si realmente se juzga como hay que juzgarse, si se está llevando bien, está todo tan mal. Para hablarnos con propiedad, hemos invitado a una que conoce muy bien el tema de la justicia, de la abogacía y también el tema de la ética y del cristianismo, la doctora Carmen Mesa Ingar. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias, doctor Benito. Yo he tenido la suerte de conocerla en el evento dedicado a Monseñor Óscar Alzamora, que en paz esté, ¿verdad? Y ahí pues nos habló, ¿no?, de ese legado recibido y lo que está haciendo también para ello, ¿no? El trabajo de un abogado comprometido o una abogada comprometida, porque desde chica he sido pues vinculada a la iglesia. Cuando éramos pequeños mi papá nos decía, enseñen el catecismo porque ustedes conocen la historia de la iglesia, etcétera. Entonces el párroco de acuerdo pues nos ponía para ser catequistas a uno de mis hermanos y a mí. Entonces pero ya fue un inicio muy auspicioso para ser maestra, pero sobre todo qué interesante para descubrir toda la riqueza de nuestra religión y las enseñanzas de lo que es la verdad, de lo que significa tener fe y sobre todo defender pues a la mayoría que a veces es olvidada. Doctora, cuéntenos un poco su trayectoria. Ha sido doctora por San Marcos, decana ahí también, presidenta del consorcio de los abogados católicos y siempre muy comprometida tanto en lo profesional como en lo católico. ¿Cuál ha sido así su trayectoria? Cuando era dirigente parroquial y también en el colegio... ¿En qué parroquia estaba? En la parroquia San Sebastián, donde se bautizaron Santa Rosa y San Martín de Porres, y muchos de mi edad han nacido en ese barrio, ¿no?, en el centro. Entonces, evidentemente, ahí con Julia Elías, con varias amigas que éramos entusiastas, éramos catequistas y finalmente en la universidad, y cuando estábamos en el colegio también formábamos parte de la JEC, pero en la universidad formábamos parte de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, que era una élite ya desde generaciones anteriores. Y para nosotros una gran alegría poder ver puestos los archivos donde varios notables habían escrito porque habían sido de la UNEC. Y seguíamos ese camino y el arzobispo Monseñor Landázuri me nombró presidente de la Juventud Femenina de la Acción Católica Peruana y uno de los congresos mundiales lo presidió Pablo VI. Claro. Así que lo saludamos, ¿no? Y además mi maestro, el rector de la Universidad Católica, había sido alumno de Monseñor Montini, que fue Pablo VI. ¿De qué rector hablamos? Hablamos de Monseñor Tubino Mongilardi, Fidel Tubino. Claro, él fue mi maestro y era rector de la Universidad Católica. Entonces, que participó en el Concilio Vaticano II, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Monseñor Hugo Araicoa estuvo también hablando. Exactamente. Y bueno, había pues bastante renovación con lo del Concilio Vaticano II, pero antes del concilio estábamos también preparándonos nosotros para muchos cambios. Y justo cuando Juan XXIII convoca y lo continúa Pablo VI maravillosamente, yo pienso que una de las mejores encíclicas del siglo XX ha sido Populorum Progressio, porque ahí centra el Papa qué significa la juventud, los migrantes, señala problemas de toda la humanidad y dice pues que en realidad la paz es posible y que el nombre de la paz es el desarrollo. El nuevo nombre, ¿no? El nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Claro. Y además ahí ya uno ve que si no hay libertad o que no hay igualdad, no puede haber justicia. Y la justicia es el anhelo de todos los pueblos. Así que por eso dije, qué interesante que en la carrera del derecho uno pueda colaborar en algo, ¿no? Populorum Progressio es una encíclica fundamental, ¿no? De hecho, Benedicto XVI viene a decir en Caritas in Veritate, ¿no?, que es como, diríamos, la que marca, diríamos, lo mismo que fue en la primera encíclica de toda la Rerum Novarum. Es como la Rerum Novarum de nuestro tiempo. Aunque Rerum Novarum tuvo, claro, su respuesta con Pío XI, cuando habló 40º año, era pues 40 años y pasó lo de la crash mundial económica, que era, aparte de eso, que Rerum Novarum
dijo tantas cosas, pero pasada la Primera Guerra Mundial se funda la OIT. Claro. Y Monseñor, el Papa León XIII había dicho, tiene que haber una comisión tripartita mundial para que haya paz. Y ya veía venir la guerra. Y fue la guerra, pasó la guerra, ya estaba claro el Papa Benedicto XV, y sin embargo, ahí la OIT se organiza como dijo León XIII. Tenía la patronal, los obreros y el Estado, para que vigile, ¿no?, en cada estado. Y se dieron los congresos desde ese año hasta ahora, todos los años en junio van y realmente están las tres partes representadas. Porque muchas veces cuando algunos gobiernos dictadores del Perú no han querido que los obreros salgan porque iban a denunciarlos, entonces los movimientos obreros de Suiza o mundiales trataban de presionar para que de todos modos vaya. Entonces los jueces tenían que darles pues su salvoconducto. Pese a que los acusaban porque había tenido una marcha, una protesta en la Plaza San Martín, y ya decían no concurrió al juzgado y por eso no puede viajar. O sea, cosas sencillas, ¿no? Pero salvables. Doctora, como que ahora los peruanos identifican casi como el tema número uno, crucial, justamente en el que usted es especialista, ¿no?, el tema de la justicia, ¿no? Hay pues miles de procesos, claro, que a veces están detenidos, sí, que no terminan de resolverse. Se habla de un proyecto, pero así macro, ¿no?, de la reforma completa, ¿no?, de la justicia, pero como que el ciudadano tiene la sensación de que no se está llevando bien, que falta una ética, que a veces obedece a asuntos políticos, claro, ¿no? ¿Qué diría desde su visión, ¿no? Primero, como profesional, como conocedora de la doctrina social de la Iglesia y también como persona coherente y católica de a pie, ¿no? ¿Qué le diría a este ciudadano que está un poco, que no sabe qué pasa? Claro. Lo que ocurre es que en el Perú siempre ha habido un afán por modificar la justicia porque nunca ha habido una justicia oportuna. Había casos en los cuales la sentencia llegaba cuando el niño ya había muerto en alimentos. O el caso laboral, que el pobre trabajador pide su reposición y bueno, se muere después de 5 o 6 años luchándole a un paro y recién llega la sentencia para que los herederos puedan cobrar si no puede él reingresar al trabajo. Entonces, ha habido ¿Y a qué se debía al retardo en la administración de justicia? Porque no siguen los principios elementales que son la celeridad y la simplicidad. La hacen muy complicada, pero siempre han querido modificar la justicia desde el punto de vista de la raíz a través de la ley orgánica del Poder Judicial, que de vez en cuando se modifica, ¿no? Pero ahora estamos atrasadísimos porque la ley data de 1963. ¿Pero sería un asunto técnico solamente o también es un factor los concursos humano? ¿A qué se debe? Bueno, muchos dicen que depende de las personas que son los jueces, pero lo que ocurre es que para los jueces muchas veces intervenía la política porque eran por ternas y los elegían en el Ejecutivo. Y a los de la máxima jerarquía de la Corte Suprema eran elegidos por el Senado, porque antes teníamos 2 cámaras, diputados y senadores. Pero antes, cuando decíamos antes, ¿en qué momento? Antes del año 90, que se modificó con la Constitución del año 93, tenemos una cámara nada más, que también es más productiva, me parece, porque antes demoraban, ¿no? Las leyes salían en la Cámara de Diputados, a veces ya no se confirmaban por el Senado, muchas veces se perfeccionaban, pero demoraba. Entonces, evidentemente que las reformas también eran más lentas. Se dio el Consejo Nacional de Justicia con el dictador, dicen todos Velasco, pero por lo menos fue un aporte. Fue la primera vez que se hizo concurso para los señores magistrados, porque antes era simplemente ternas y nombramientos por la autoridad, o sea, por la política. En cambio, con ese consejo fue interesante. Ya con la democracia del año 84 o del año 80, comenzó a cambiar de nombre y es el Consejo Nacional de la Magistratura, que últimamente ha sido criticado, pero que en la Constitución figuraba en una forma, me parece a mí, bien representativa, porque estaban no solamente los abogados, sino distintas profesiones. Entonces la sociedad civil era representada por otros colegios profesionales, pero lamentablemente se ha acusado últimamente pues de corrupción. Pero a mí me parece que más que el caso de nombrar, también se trata de que acá ha habido una omisión. Primero se ha debido señalar cuáles son las carreras jurídicas, señalar la ley del abogado, la ley de los magistrados, la ley de los notarios, cada función, los diplomáticos que son abogados,
son responsables también, ¿no? Porque una cosa es el abogado que va al tribunal y otra el abogado que está en la judicatura, porque hay que ser abogado para ser juez, pero aparte tener otra preparación y especialidad para poder ejercer la judicatura. Entonces, evidentemente... ¿Qué especialidad debería tener o le vendría? Bueno, ahora tenemos un consejo de la Academia de la Magistratura, donde realmente se especializan los abogados para ser candidatos a jueces. Pero el problema es que no tenemos la división de quién es abogado y quién es juez, como sucede en España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Ningún juez enseña en la universidad, son jueces a tiempo completo. Entre nosotros hay jueces que van a enseñar a la universidad y lamentablemente, como antes iban al country club, por ejemplo, para sus hechos de corrupción y ahora los filman, entonces como en la universidad nadie se da cuenta quién es quién, un delegado de un banco o de una minera puede llegar y decirle a un vocal supremo: profesor, ¿recuerda que usted tenía tal página? Ah, sí, mire este maletín, y se cambian de maletín. Lamentablemente ha sucedido. Entonces, por eso es que no está protegido, digamos, el hecho del aislamiento del juez en su tarea de su responsabilidad y dedicarse, como en Alemania, que no habla con nadie. Solamente la ley la aplica a cada caso. Pero entre nosotros, como los jueces hablan con todos y van a todas las charlas y están en todas las fiestas, entonces es difícil luchar contra la corrupción. Por eso es que los graban y los periodistas están ahora haciendo como si fuera pues una película cada día de cuántos hechos de corrupción hay. Y muchas veces son sospechas y otras veces, porque de lo contrario yo pienso que deberían estar denunciados, porque si tiene las pruebas que ha sucedido el hecho, se debía denunciar, investigar, procesarlos y de acuerdo al proceso someterlos pues a la fiscalía para que realmente, porque primero es proceso administrativo, someterlos a la fiscalía para que la fiscalía los sancione con alguna ya sanción drástica o de suspensión o de cesación en el cargo ya, porque lógicamente se puede culminar la carrera en una forma intempestiva por el hecho de no haber cumplido con su deber, ¿no? En la moral. Yo lo que veo es que como que se va mucho a las reformas técnicas. Exacto. Pero poco a la reforma ética o a sembrar de valores, ¿no? Claro. No sé cómo lo ve, porque que haya una cámara o dos cámaras, bueno, pues claro, puede tener ahí, pero yo digo, lo importante es que tengamos un abogado, un juez, claro, un magistrado con valores, que digamos, este es incorruptible. Bueno, acá lo que han dicho es que van a elegir a través de la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia, que está integrada ahora para tener una junta, está una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo, integrada por el señor Presidente de la Corte Suprema, también por la Fiscal de la Nación, el señor Contralor, y en realidad son personalidades importantísimas, pero el gran problema es que ellos han visto conocimientos. Claro. Entonces han hecho un examen donde la mayoría de se han presentado 110 más o menos y solo 3 han pasado el examen de conocimientos, pero en realidad no se han dedicado a ver la parte de la ética. Claro. Pero como solo han pasado 3 y no han pasado los 14 finalistas que debían ser para elegir por lo menos 7 titulares y 7 suplentes, ha pedido el Defensor del Pueblo que se amplíe, pero ellos van siempre a la parte adjetiva, no a la sustantiva, que sería ver cuál es el perfil del señor juez que van a elegir. Claro. Porque eso es lo que se debía, en primer lugar, ver la ética eliminatoria, ¿no? Y después el currículum verdaderamente lógico del señor, cómo ha ejercido todos sus cargos. Claro. Porque algunos, claro, han tenido cargos en los ministerios o en la judicatura, y quieren ahora ser jueces, ¿no? Entonces, o entran a una aspiración a que si es de primera instancia, llegar a la Suprema. Pero para eso se va a instalar primero una junta que va a reemplazar al Consejo de la Magistratura, que va a ser solamente juristas. Pero, como decimos, todos los juristas no están aptos si es que no tienen primero la parte ética y sobre todo pues la solvencia de cuál ha sido su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que han debido ver. El currículum ha debido ser eliminatorio. Y después de eso, pasar a los conocimientos y a la entrevista personal. Pero si han comenzado por los conocimientos, mucha gente de valor quizá ha podido quedarse porque parece que estos exámenes han sido con varias opciones de respuestas. Y entonces,
claro, si el que califica tiene un modelo, ha eliminado quizá a personas que también saben, pero no se les ha probado si eran idóneos o no. Ese es el problema. ¿Cómo ve la reforma que quiere llevar a cabo ahora el gobierno? A mí me parece que la reforma es interesante, pero no está bien planteada, porque para la cuestión de justicia, por ejemplo, en primer lugar ha debido modificar el artículo 149 de la Constitución, que dice: los jueces son a dedicación exclusiva salvo la docencia universitaria, pero ahí comienzan por distraer al juez, porque la mayoría de despachos, si uno va, ahí están llenos los anaqueles y hasta en el piso, y los escritorios llenos de documentos. Entonces una juez dice: ah, sí, ya voy a dar la sentencia, pero mire todo lo que tengo, así que ¿a qué hora saldrá esa sentencia? Pasan 3 meses y no sale la sentencia, ¿no? Tiene que pasar 1 año quizá, porque se tiene que poner al día. Entonces es muy triste ver pues que, y Lima tiene más de 60 jueces para cada rama, laboral, familia, civil, comercial, todo está dividido. Entonces tiene muchos jueces, a comparación de otros departamentos, ¿no?, que quizá tienen también menos población, porque nosotros tenemos 11 millones de habitantes, pero Lima tiene 4 cortes, porque tiene la central, que siempre ha sido la de Lima, primero se dividió la del Callao, pero también tiene Lima Norte, Lima Este y Lima Sur. O sea, en Lima tiene 4. Sí. O sea que realmente número de jueces hay. El problema es ver cómo están trabajando y si las condiciones también son válidas, porque a veces me cuentan que en el Cono Norte los cambian muy a menudo. Y, por ejemplo, ningún juez da, en casos de niños en estado de abandono, la resolución para ponerlos a disposición de que puedan ser adoptados. Y pobres niños salen a los 18 años ya fuera de la protección del Estado, sin tener por lo menos esa resolución que los haya colocado a la opción de tener una familia que los acoja. Entonces es triste, ¿no?, para algunos jóvenes que no han tenido padres o que han sido abandonados y que tampoco nadie les ha dicho siquiera que pueden tener un padre artificial o adoptivo que les dé el hogar, el cariño necesario. Cuando se habla de la igualdad ante la ley parece que es algo evidente, pero luego en la práctica se ve que los que tienen más plata como que le dan una solución, otra no. ¿Qué entendemos igualdad ante la ley? Que no debe haber discriminación por ningún motivo. El juez debe ser como la justicia que está, la efigie esa es sin ojos, imparcial para todos, pero el gran problema acá no solamente es el juez, sino la defensa. El que tiene dinero contrata un estudio de expertos y hasta 3 o 4 asesoran al que va a ir al tribunal. En cambio, una persona que no tiene medios, seguramente un recién graduado, aprendiz, es su abogado y no va a tener una defensa eficiente. Ese es el gran problema de la desigualdad. ¿Y cómo se podría revertir? Los señores presidentes de la Corte Suprema, cuando dan su informe al año, dicen: acá hay igualdad solo si se presentan 2 pobres o si se presentan 2 ricos. Ahí se puede decir que se aplica la ley. Pero si vienen, ya el juez no puede decirle: oiga, señor, usted lo está defendiendo mal. Ese es el problema. Aunque en el último Código Procesal Civil que está ahora en vigencia, ahí dice que el juez tiene iniciativa y puede ir más allá según lo que ha pedido cada parte, como adivinando, ¿no? Ha pedido indemnización, bueno, no lo ha puesto, pero le aplica tal cual ley, porque el juez ve que hay varias leyes. ¿Y cómo se podría revertir esa situación? Bueno, en realidad a mí me parece que es difícil porque el Perú tiene mucha variedad, mucha diversidad en cuanto a lo social, a lo económico. Entonces hay muchos desniveles. Por ejemplo, si un pobre obrero se presenta demandando a una minera transnacional, es muy difícil. Pero de todos modos puede hacer que gane, ¿no? Ahora último... Pero la sociedad civil ahí no podría entrar, o por ejemplo... Un caso hubo en Choropampa. Los abogados católicos, por ejemplo, el consorcio, la iglesia, ¿qué puede hacer? Así es. Sindicatos, habrá un equilibrio, ¿no? Los católicos, sobre todo, nos hemos dedicado a veces a ver casos de las mujeres abandonadas o de las madres o los niños abandonados, y ha habido una abogada heroína, Luz Jarrín de Peñalosa, hace 50 años, o sea, el 17 de julio se va a cumplir 50 años, ella estaba en el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, ya de edad, ¿no? Pero ella, una gran mujer de grandes medios, y sin embargo iba a defender al consultorio jurídico gratuito, no quería tener su estudio aparte. Y un día se siente mal y la empleada le dice: señora, doctora, no vaya. No, un tecito y ya voy.
Fue y estuvo ahí, atendió a la primera persona muy bien y después le dijo a la señorita, la próxima que espere un ratito nomás que ahorita la atiendo. Y se sentó así. Y cuando van a verla, porque ya se pasaba el ratito, estaba en el cielo. O sea, una muerte en ese lugar donde ella se identificaba, ha dado su vida. Bueno, Dios la ha recogido, ¿no? Ahí. Una vocación extraordinaria. Así que bueno, porque así hay casos, ¿no? Pero si hubiera muchos. ¿Y sobre ella se ha escrito algo? Van a hacer un homenaje el próximo 17. Algunos artículos cuando falleció, pero el 17 de julio, que cumple 50 años de fallecido, el colegio le va a hacer un homenaje. Yo pienso que es una heroína, claro, porque ha fallecido en un lugar donde ella había escogido trabajar, sirviendo a los pobres, ¿no? Como Jesús, pues, que veía la cara de Dios la veía en cada pobre, porque se entregaba plenamente. Y gestos como el que nos cuenta y tal, ¿no? ¿Qué se podrían tener, digo, es lo que ha buscado, ¿no? De alguna manera el consorcio, asociar, ¿no? Claro, pero hay muchas diferencias, por ejemplo, en otros ambientes, ¿no? Porque casi siempre los consultorios jurídicos gratuitos son para derecho de familia, derechos de la persona, pero cuando vemos cuestiones económicas dicen, no, eso es económico, anda en un consultorio particular. Y ocurrió pues lo de Choropampa, que era una comunidad en Cajamarca donde pasaron los de las minas con derrame de mercurio y la pobre gente pues creía que era oro y a muchos de ellos les dio leucemia, pero la minera fue y les repartió 5.000 soles a cada uno y les hizo firmar. Pero una señora, como después había nacido su hijito, entonces decía, mi niño recién ha nacido después y se ha enfermado, los mayorcitos ya estaban también con síntomas, ¿no? Entonces el abogado le dice, te tienen que dar de nuevo, le dan y firma, pero le dicen, es muy poco porque no alcanza. Entonces fueron a pedir hasta el pleno casatorio, o sea, hasta la Suprema, y se reúne toda la Corte Suprema para ver eso, y como la señora alegaba que ningún juez de menores había puesto visto bueno en su petición, porque eso es lo que tenía que decir de acuerdo a ley, entonces ella alegaba pues que era nulo, ¿no? Lo que le habían dado era muy poco. Y 7 votaron a favor de ella y 8 en contra. O sea, un juez en contra volteó el asunto, porque eran 8 y 7 el pleno casatorio de la Corte Suprema, así que yo dije, qué pena que suceda esto, pero los jóvenes, que hay unos de muy vocación social muy grande en Jesús María, son defensores y fueron a la comunidad de Choropampa y se dieron cuenta que habían varios que no habían recibido ni siquiera los 5.000 soles, entonces les pidieron poder y fueron a demandar a esta empresa a su domicilio donde venden el oro en Nueva York. Y el juez de Nueva York le dio a cada víctima $500,000 o 400.000, creo, en lugar de 5.000 soles. Claro. O sea, era lo que correspondía, ¿no? Pero qué interesante que haya habido ese caso, ¿no? Claro, pero esta iniciativa es bien interesante y se multiplicasen, claro, como que de alguna manera tenemos por lo menos... Ellos por lo menos es un ejemplo que ha habido. ¿Cómo se ha constituido y cómo trabajan estos? Ellos son unos jóvenes de la Universidad de San Marcos. ¿Son abogados? ¿O cómo? Abogados jóvenes que les gusta mucho el curso de Derechos Humanos y han dicho vamos a aplicarlo. Claro. Entonces cuando vieron que esta sentencia de la casación que salió, ¿cómo es posible? Pero no será posible que haya alguien que no haya sido defendido, y fueron a visitar Choropampa, que es una comunidad de las alturas de Cajamarca. Entonces dijeron, algunos habían ido, después de este hecho, habían ido a la costa a buscar trabajo, entonces no han recibido nada. ¿Y quiénes son? A ver, y ellos confiaron pues en los jóvenes y les dieron poder. Y con ese poder se han ido a Nueva York a la defensa. O sea, ha sido interesante, porque en realidad ha sido una defensa ante una justicia más justa, ¿no? Ante unos jueces que ven pues los valores sin ninguna presión. Claro, que es tan urgente, ¿no? El ir multiplicando este tipo de iniciativas, ¿no? Porque lo mismo que hay por los COF, los centros de orientación familiar, tendría que haber... centros así, hay algunas parroquias, ¿no? Que tienen asesoría jurídica. Sí, tienen consultorios, muchas parroquias tienen, pero lo bueno es que también ahora en Costa, Sierra y Selva están despertando eso de cómo defender a la mujer y defender también a la población. Claro. Porque si defienden solo a la mujer se quedan en familia, pero si ven a la población ven lo laboral, o ven también abusos de esta naturaleza contra el ambiente, porque en Cajamarca justamente había también una señora muy famosa que la Choropampa, creo que se llamaba, una empresa le quitaba el terreno. Y ella decía, mi familia nació acá, yo he nacido acá, no quiero salir. Y así ha estado,
pese a que obligaban, pues, y todos los jueces le decían, pero si te están pagando, no, es que yo no tengo la voluntad de salir porque no estoy vendiendo nada, y se quedaba en su casa, defendiendo el ambiente, porque si quitaban ese trozo de terreno, ya todo iba a ser contaminado, y llegaban pues a los pozos de agua, o sea, era muy simbólico el lugar, muy importante, porque impedía que la mina llegara a los pozos de agua. Porque se podía contaminar, ¿no? Doctora, escuchándole, se ve que hay una vocación, ¿no? Bueno, pues yo voy a servir, ¿verdad? Claro. Para que conozcan los derechos, ¿no? ¿Qué es lo que le llevó a estudiar Derecho? Y si nos podía contar así alguna anécdota como la de estos jóvenes, ¿no? Sin duda que en la Acción Católica, en el consorcio, ¿no? Le ha tocado en algún momento, ¿no? defender alguna de estas causas. Sí, sí, varias causas. Cuéntenos alguna. En realidad, desde chica yo me gustaban las matemáticas y la historia, y el derecho, claro. Pero realmente yo iba buscando ahí las enciclopedias y le digo a mi papá, pero voy a estudiar ingeniería o derecho, lo que más te guste. Bueno, a mí el derecho para defender, pero la ingeniería me da pena. Entonces, cuando estaba en letras, vi que habían cursos de matemáticas y biología, y cuando estaba en derecho, dije, como en la mañana se estudia Derecho y en la tarde Económicas, me matriculé por las matemáticas económicas. Y eso me sirvió porque estudié la realidad nacional. Porque en Derecho se ve la parte de la justicia, de la teoría, ¿no? En cambio, en Ciencias Económicas se veía lo que era sociología después. De ahí salieron varias facultades, salieron de esa facultad de Ciencias Económicas y Contables, y Ciencias Sociales también era. Entonces salió la realidad del Perú. Así que eso nos dio una vocación para poder defender a la gente que necesita. Y en el consorcio, mucha gente extraordinaria había, pues, entonces, una vez una señora llega y me busca, y yo le digo, ¿y cómo te has enterado? Ah, porque en una parroquia me han hablado de usted. Y yo, pues, encantada de la vida, la saludé a la señora, y tenía ella, su esposo, que ganaba 20.000 soles en el Banco Industrial, y ella viviendo de lo que sus hermanos le daban, porque este señor había comprado una casa con piscina a la secretaria, y abandonando su hogar con 4 niños, y los mayores en la Universidad de Lima, que es cara, y los chiquitos pues todavía en colegio en San José Cluny, no sé dónde estaban, pero los hermanos de ella la ayudaban. Pero me dijo, ¿cómo es posible que varios abogados me han dejado diciendo que ya no se puede, ya no se puede? Y yo me di cuenta porque este señor, apenas yo tomé el caso, me buscaba. Yo siempre me negué. Entonces, como mi estudio era en los altos de la oficina de mi papá, hablaba con mi papá, señor Mesa, por favor, le voy a dejar un sobrecito para su hija. No, yo no, usted tiene que hablar con la doctora nomás, le decía a mi papá. Entonces me di cuenta pues que este hombre quería siempre dar dinero a los otros abogados, los había hecho. Entonces yo junté todo, hicimos y unimos los casos y hablamos con el juez. Entonces él pidió pues todo, de todos los juzgados donde había juicio de alimentos de esta señora, y tuvo esa antigüedad. Entonces, como era tan grande la deuda, en el banco tuvieron que descontarle la mitad de su sueldo y además también sus bienes sociales, que tenía sus beneficios sociales, el 50%. Entonces, el que fue después presidente del Banco de Reserva, Pedro Coronado Lavó, que era hermano de mis amigas, me dijo, Carmencita, ¿cómo has hecho para poder embargar el 50% de los bienes? Ah, tienes que preguntarle al juez, le dije, porque ahí han tenido que acumular varios expedientes. La pobre señora, como no tenía mucho dinero, bueno, un abogado, otro la defendía, y llegó a una defensa gratuita la mía. Y total, se dio cuenta pues el juez de la magnitud del caso, y gracias a Dios que le reconoció sus derechos. Y ella en Navidad me va a dejar una tarjetita, yo pues le dije gracias, ¿no? Y no me di cuenta que la tarjetita tenía 5.000 soles, como si me quisiera pagar, ¿no? Yo le dije, no, pero yo no le he cobrado. Pero ella, en todas sus fiestas donde yo iba, por ejemplo, que se casaban sus hijos, la doctora es la que nos ha hecho que podamos comer, así les decía. Pero yo decía, bueno, si quiere agradecer a la señora, ¿no? Pero claro, su juicio fue bien importante porque sentó precedente para muchos otros, porque antes simplemente les daban un tercio. Pero como ahí se dio cuenta que el señor ganaba bastante y la señora estaba abandonada totalmente, entonces le señalaron el 50%. Qué estupendo, ¿no? Sí, pues. ¿Y el consorcio de abogados católicos en qué ha consistido? ¿Qué actividades han tenido? El consorcio fue fundado en el año 35 cuando hubo el primer Congreso Internacional Eucarístico en Lima. Entonces mi mamá me contaba que fue bello, que en la Plaza de Mayo y la Colmena, todo eso era precioso. Bueno, pero resulta que dejó pues huella y comenzaron las juventudes, la Acción Católica,
porque el Papa Pío XI había querido pues, que la Acción Católica tuviera en todo el mundo, claro, ¿no? Sí, sí. Y ahí fue el motivo del inicio oficial. Y también el Consorcio de Ingenieros, que va a celebrar este 24, 84 años. Y varios consorcios. Algunos han tenido interrupciones y el único que ha estado fiel hasta ahora, el Consorcio de Ingenieros Católicos. Y el Consorcio de Químicos Farmacéuticos, porque había una doctora Gómez que pese a que nadie iba, ella todo llamaba, aunque sea de otros consorcios, para que siga funcionando. Porque había Yo la he conocido en Parque Rospigliosi. Ah, sí. Pueblo Libre. Exactamente. Ella tenía... Muy querida. Sí, ella puso ahí pues a la Virgen. Claro, sí, varias cosas, sí, unas labores maravillosas. Y también cuando la visita de Juan Pablo II, ella fue y le dio una colaboración especial al arzobispo. Qué maravilla. Sí, a Monseñor Vargas. Primero a Monseñor Landázuri y después a Monseñor Vargas para otra obra. O sea que ella era así pues... ¿Y los abogados, cuál es la situación o qué han hecho? Los abogados, lo que pasa es que hemos seguido hasta que llegó Monseñor Cipriani. Cuando fuimos, porque ya no teníamos asesor, porque falleció Monseñor Oscar Zamora, conseguimos la ayuda de Monseñor Montalbán, Eduardo Montalbán, que vivía en San Miguel y que era vocación tardía, pero excelente, pero qué pena que ahora ha fallecido. Él se enfermó, entonces teníamos que buscar otro asesor. ¿Con Monseñor Oscar Zamora qué actividades tenían? ¿En qué consistía el consorcio? Bueno, en primer lugar, seguíamos piedad, estudio y acción, como él nos decía. Entonces las horas de piedad eran a la hora de oración, hacer algún retiro, pero la acción era acciones que nosotros proponíamos y entre todos podíamos ayudar pues, a algún caso de algún abogado. Por ejemplo, descubrimos a 4 abogados en asilos. Nadie lo había hecho. Sí. Todos estaban felices porque creían que todos los abogados eran ricos. Pero Monseñor nos dijo, y para Navidad a todos los abogados los han llamado a ver a esos mayores. Yo le dije, un día hemos hecho una encuesta de llamar a los mayores y varios que no contestan. Entonces dijimos, ¿por qué no contestarán? Fuimos a ver su casa y ya no estaba la casa. Lo que pasa es que habían enviudado y si eran solos, se iban al asilo. Otros, una señora nos dijo, acá vivía la hermana del doctor que tenía dinero y creo que ella lo ayudaba porque el doctor ya no trabajaba, como ya tenía muchos años, entonces, qué pena, pero ¿y está vivo? Sí, sí está vivo. Está en ese asilo de la beneficencia que queda cerca al cementerio. Y cuando nosotros íbamos con unas galletitas, un panetón así y revistas, ¿no? Ay, quédense porque quería conversar. Pero es que es bien interesante. Entonces, ¿no? la idea de los consorcios, ¿no? Porque tienen la misma profesión, ¿no? Claro, cada uno su profesión. Pero nosotros veíamos pues cómo estaban nuestros colegas, claro. ¿no? Mayores, sean hombres o mujeres, algunas eran magníficas, pero estaban aisladas por su familia. Entonces, pero estos de los hombres que estaban en los asilos nos dio mucha pena. Entonces fue lo más importante que hicimos, creo yo, aparte, claro, de otros hechos sociales. O sea, tenían piedad, tenían también estudio que eran reuniones académicas. Sí, porque cada uno preparaba las charlas, las conferencias, nos distribuíamos. Sobre estaba temas... también el doctor Gutiérrez Ferreira, que era fiscal supremo, estaba. ¿Sobre qué temas? Amigo. ¿Profesionales? Por ejemplo, de ética, la ética en el derecho, o la Veritatis Splendor. Encíclicas. Así, algunas encíclicas, la parte jurídica. Sí, entonces porque nosotros recordábamos que cuando salió la encíclica de Pablo VI, esa del progreso de los pueblos, el decano, que había estudiado en la Recoleta, el doctor Ruiz Eldris, presentó 3 semanas en el Canal 4, una vez por semana, claro, en Canal 4, los debates sobre la encíclica. Y los mayorcitos no sabían mucho, más Mañuquito, Legado Bedoya y yo, éramos los que hacíamos el resumen, todo, para que ellos puedan preguntar. Pero ellos daban la conferencia, pues no, las grandes personalidades. Y nosotros preguntábamos o contestábamos también. Pero fue interesante, porque fueron 3 sesiones. Pero lo académico era para nosotros sacar conclusiones y a veces reuníamos a 80, 100 abogados que iban a las charlas. Qué maravilla. Claro, o sea, esa era la parte de estudio. Pero la parte de la acción fue esa visita, porque ya viendo que nosotros teníamos, que habían abogados en necesidad, entonces tratábamos también de llevarle algo, pues libros para que lea, y ya eso nos costaba un poco siquiera reunir entre nosotros los fondos, ¿no? Pero lo hacíamos. ¿Y ahora sería posible retomarlo o cuál es la situación? Ahora con Monseñor Carlos queremos ir a hablarle. Porque él es de la UNEC también, claro, ¿no? Que sí. Además, él en realidad... Conoce bien esta realidad, Sí, ¿no? Claro, él conoce la realidad. Así que estamos juntándonos 3 o 4 entusiastas para ir a verlo. No sé si con la procesión que va a haber del Corpus Christi podamos saludarlo, porque ahora ya nos entra por la Plaza de Armas, nos dijo el guardia el otro día, vayan por Lampa, pero ya habían cerrado.
cuando fuimos. Pero bueno, y si no lo encuentran en la... Tenemos que ir el día particular. Tiene que ir cualquiera, claro. Sí, no pueden dejarlo... Claro, porque nosotros queríamos saludarlo primero en una misa para que él nos cite, pues, ¿no? Pero ahora es que a mí me parece que es una situación urgente, ¿no? Sí. Que los abogados católicos y buenos profesionales nuestra voz. Den una respuesta y digan, ante esta situación planteamos esto, ¿no? Claro, porque realmente una cosa es una persona y otra cosa es que toda la corporación, porque es una fuerza, ¿no? Doctora, yo he visto que siempre ha estado luchando y hay como una hormiguita también, ha escrito y he visto estos libros que recogen pues, muchos artículos, ¿no? Este en concreto con Francisco, el Papa de la Esperanza, que veo que se lo prologa el rector de San Marcos, pero que es toda una vida, ¿no? Porque he visto ahí desde una carta de aprobación del nuncio de su santidad. Eso fue cuando escribí sobre Juan Pablo II. Tallaferri hasta en la actualidad. Cuéntenos algo de estas obras. Bueno, en realidad yo siempre he escrito sobre la Iglesia en artículos y unos que otros folletitos y algunos libritos, pero cuando vino su santidad... ¿Se publicaban en la prensa? Sí, en periódicos católicos y también en la prensa, porque yo desde los 13 años tenía una revista y cuando estaba en quinto y media la directora del colegio me dijo, esto lleva al comercio. Entonces yo fui al comercio con un artículo nada menos sobre Ortega y Gasset y era una chica, ¿no? Y me recibe el director, que era Aurelio Miro Quesada, que era historiador. ¿Que acaba de fallecer? No, Paco, su primo. Ya, un primo, sí. Entonces, pero Paco también me conocía, él me invitó a charlas para dar ahí como panelista, ¿no? Entonces, pero Aurelio me dijo, ¿tú eres la nieta de Ladislao Mesa? Yo le dije, la sobrina nieta, porque mi abuelo es Bernardo y Ladislao murió joven en un accidente, pero era dramaturgo. Y dice que con 15 años él en la clase los había ganado a todos. Y yo no hubiera creído del doctor Aurelio tan amable, porque me presentó a Miguel Cabrera Urquiza para que reciba mis artículos, y también a Bahía Tuesta. Pero resulta que después, por Luz Jardín de Peñalosa, que yo la conocí en el consultorio jurídico gratuito, me lleva a su casa a un lonche que había, y resulta que su esposo era el cónsul honorario de Haití, abogado, y él también me habló, ¿tú eres la nieta de Ladislao? Y yo le digo, no, de Bernardo, Ladislao es hermano de Bernardo. Sí, mi tío, claro. Entonces, acá tengo un libro, me dijo, acá están, mira, los grandes, mis condiscípulos, todos han sido ilustres, y ahí está Ladislao, te lo voy a regalar. Y me regaló el librito. Entonces yo dije, feliz pues que mi tío figure, bueno, tiene retratos en muchas instituciones, ¿no? Es famoso. Pero para mí una gran alegría, y así las personas me acogían, porque algunos tíos míos habían figurado, conocían a mi papá, entonces la directora, por ejemplo, conocía a mi papá, entonces, de la universidad, ¿no? Entonces yo decía, qué bueno, qué suerte que Dios me ha puesto en este camino. Así que para mí una gran alegría continuar los estudios, escribiendo, y los garabatitos, como algunos me decían, pero ¿por qué mandas solamente artículos? Pon tu libro. Entonces así fui sacando, y otro día, claro, que se ofrezca, puedo traer el derecho a la información. Y ahí pongo de Radio Santa Rosa, bueno, pero sobre todo principios constitucionales de la información. Información y comunicación. Porque información es interesante. ¿En qué año se publicó ese derecho a la información? Ese en el 2001, o sea, entrando a este siglo. Pero tengo otro repensando el siglo XX, cuando terminaba ya en el año 99, ese lo presenté en París. Ese era sobre los niños y el futuro de la juventud. Qué maravilla. Sí, pero desde el punto de vista jurídico. Y el más reciente con motivo de la visita del Papa Francisco, ¿no? Y ahora acabo de sacar la revista... Pero primero con terminamos con... Aquí recoge muchos artículos, ¿no? Claro. Que tienen que ver con... He puesto los temas... Y yo en realidad quería escribir sobre el Papa porque tiene mucha riqueza él mismo, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención la Jornada de los Pobres, que ya tercera que anunció para este año. Pero resulta que los alumnos me dijeron, doctora, pero los temas son parecidos y usted ha escrito lo de Juan Pablo II, ¿por qué no repetimos algunos? Pero los de Juan Pablo II todos los había puesto yo con fecha, o sea, había que corregir. Y entonces ellos me hicieron el borrador y yo corregí para ponerlo actualizado algunas cosas, porque eran distintos papas, pues que ya había que ponerlos como que serán predecesores del Papa Francisco. Claro, porque es un libro magnífico
para caldear el ambiente, ¿no?, de la visita del Papa Francisco, que ahora como para reflexionar ayudar, un poco cómo llega, ¿no? Y ahora nos podría ayudar cómo llegó y también cómo se está aplicando y cómo se está viviendo. Ahora tendríamos que ver su principal encíclica, que es la del ambiente, y también viendo que él es bien moderno, ha hecho esa jornada de los pobres y también el asunto de las monjas, ¿no? Porque una monjita un día le dijo, ¿y por qué no somos sacerdotes las mujeres? Y él le dijo que estaban estudiando. O sea, qué interesante. En cambio, cuando le preguntaron a Juan Pablo II, él dijo, pero tú no sabes que la Virgen María es la máxima figura y ella nunca fue sacerdote, pero estaba al lado del sacerdote. Entonces todos dijimos que bien claro, era la verdad. Pero como el Papa de la Esperanza, dio esperanza a muchas que quieren de repente, ¿no?, llegar a tener un cargo. Pero me parece que el Papa Francisco va a temas a veces que son difíciles para muchos. Claro, y quedan ahí, como vamos a rezar, vamos a investigar, vamos a ver como temas abiertos, ¿no? Claro. Doctora, se nos ha ido el tiempo, ¿no? Ay, qué pena. Ya tendremos otra ocasión, ¿no?, sobre este tema tan fundamental, ¿no?, como es la justicia, la igualdad ante la ley, la presencia, ¿verdad?, de los católicos en la vida pública, convertir nuestra profesión en una misión y qué detalles tan bellos, ¿no?, sobre todo desde el campo jurídico, ¿no?, como abogados de los más pobres. Por último, un mensaje final, ¿no?, para los que nos están escuchando. Bueno, en realidad nosotros tenemos que ver que los jueces no solamente son los que vemos aquí en los estrados judiciales, también tenemos jueces de paz no letrados, que son legos en derecho y que están en las comunidades altoandinas, en las riberas de los ríos de la selva, y que son más de 4.000. Entonces a todos ellos hay que capacitarlos, pero también si algún abogado tiene vocación social puede llegar con algún código moderno. Algunos de ellos tienen el primer código o tienen el código del 36 y, y no se han dado cuenta que tenemos otro código del 84 ni las enmiendas actuales últimas. Pero claro, como ellos son solo para cuestiones de paz, o sea, de una cuantía mínima, pero de todos modos la gente, la población los ve pues como autoridad y llegan y someten sus casos a la decisión de ellos. Entonces, a mí me parece que siempre es bueno ayudar en esa capacitación, porque a veces el trabajo que tiene la Corte Suprema es más con la gente que está pues con todas las quejas, con la presión de la sociedad urbana y se olvidan del mundo rural. Entonces nosotros si a veces queremos tomar unas vacaciones por ahí, como hacen algunos estudiantes inteligentes, entonces podemos llegar, ¿no?, y conversar con esos jueces de paz no letrados y siquiera ver qué problema tienen o qué necesitan para poder también tratar de visitarlos o enviar a otros amigos que pueden hacerlo. Pues ojalá tantos estudiantes inteligentes, ¿verdad?, tomen la enseñanza y sobre todo el llamado que ha hecho y comiencen a practicar, ¿no?, que tienen tantas ganas y que conviertan esta profesión tan bella, ¿no?, como es el derecho en una auténtica misión tan necesaria. Gracias. Pues muchísimas gracias. Muy agradecido.